Recuerden que ya estamos viendo la parte del nivel funcional y que podemos analizarlos tanto desde un punto de vista intraindividual o extraindividual, ¿no? Intraindividual hablamos de la parte visceral, o sea, nuestros órganos, y nosotros podemos tener lo que es la sensibilidad de los órganos como la motilidad de los órganos, ¿no? Por ejemplo, acá hablan de la motilidad a nivel de las pupilas, lagrimal, cutánea, cardíaco, vascular, uretral, vesical, genital, biliar, ¿no? O sea, motilidad de los órganos en general. Mientras que la sensibilidad puede ser también, como les decía, interoceptiva, o sea, de mi interior, o exteroceptiva, con el mundo externo. Entonces, interoceptiva de mi interior tiene que ver con, por ejemplo, la general, con el hambre, la sed, la parte sexual, ¿no? Y la parte también de la micción y la defecación. Que esta es un poco especial porque debemos también recordar que tienen a tener un control voluntario, ¿no? No todos los órganos tienen un control voluntario, ¿no? Por ejemplo, ustedes no controlan su digestión, ¿no? O sea, no le dicen al estómago, muévete porque estoy comiendo, ¿no? En cambio, en la parte de lo que es el esfínter anal, eh, sí, ¿no? Sí pueden controlar si se contrae o se relaja el esfínter, igual con la vejiga. Entonces, por eso es especial. Y la parte exteroceptiva que tiene que ver con el entorno, ¿no? Ya sea con la táctil protopática, que es la sensación táctil gruesa, por así decirlo, motricidad gruesa, que nos permite, nos da un detalle general de lo que estamos tocando, ¿no? No nos da como mucha información. La parte térmica, dolorosa y sensual genital también, ¿no? Y la especial, bueno, la olfativa y la gustativa, que son los sentidos. Y luego también, recuerden que la parte de la motilidad de los órganos, que ya hemos conversado, que está controlada por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Tanto el simpático como el parasimpático, que van a ya sea promover o inhibir la secreción de sustancias, como el ejemplo de la saliva o las lágrimas, o de repente el jugo gástrico, etcétera, va a estar controlado tanto por estos dos, ¿no? Tanto el simpático y el parasimpático. Sistema autónomo visceral, ¿no? Por eso es autónomo, ¿no? Porque las vísceras mismas controlan ese sistema nervioso. Por otro lado, tenemos el sistema extraindividual o somático, ¿no? Que ya está relacionado con la parte cognitiva, que ahorita vamos a conversar más sobre afectiva conectiva. Pero bueno, el somático también tiene su parte de sensibilidad y motilidad. Sensibilidad porque, bueno, tiene la parte propioceptiva de nosotros que hemos hablado, general, que les dije que era el movimiento, ¿no? Mi postura, ¿no? Sinestésica y la postura, y la especial que está dada por el equilibrio, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, controlar de forma mi equilibrio. Cuando, por ejemplo, caminan, cuando van a hacer algún deporte, cuando van a correr, cuando van a nadar, etcétera, también ahí tiene que ver mucho el equilibrio, ¿no? Cuando caminan, por ejemplo, con un solo pie, o hacen, no sé, cuando juegan, etcétera. Y la parte de la sensibilidad somática exteroceptiva, que tiene que ver con mi entorno, entonces acá está la táctil epicrítica y la parte auditiva y visual. Entonces yo puedo ver o escuchar, ¿no? Y eso sería una parte más somática, pero en la parte de o oler o degustar algo, estaríamos hablando más de una parte visceral, ¿no? Es importante que diferencien a estos sentidos, ¿no? O sea, hay sentidos que tienen un componente más afectivo, ¿no? Que suele ser más relacionado a la parte impulsiva que les mencionaba, ¿no? Por eso es que se dice que esta regulación suele ser rápida, suele ser predictiva, balística, subjetiva. Por ejemplo, cuando ustedes comen algo, no es que ustedes, o sea, antes de comer dicen, ya, a ver, voy a olerlo unos 5 minutos, a ver a qué huele. Ya lo olí. Ahora sí voy a comerlo. No. Entonces es un proceso que ocurre rápidamente, ¿no? Es simultáneo porque es más de tipo instintiva, ¿no? Instintiva. En cambio, en el aspecto de la audición y la visión, sí es más selectiva. O sea, ustedes sí escogen un poco más qué es lo que ven o lo que escuchan.
tienen mayor componente cognitivo, ¿no? Por ejemplo, cuando están en alguna clase, están en alguna clase, pero están escuchando, ustedes, o sea, pueden escuchar o filtrar la información y escuchan más la conversación de atrás o de al lado en lugar de escuchar al profe, ¿no? O sea, es más cognitivo, tiene un componente de decisión. Y por eso suele ser más lento, suele ser más objetivo. También se dice que es un poco de rastreo, ¿no? Nos permite analizar, es un poco más analítico, correctivo, ¿no? Ya. Y también esa parte tiene su parte de motilidad, ¿no? Que va más bien asociada a, como sabemos que esa es la parte somática, va asociada a los músculos, tendones. Y para eso estamos hablando de los músculos, por ejemplo, cervicales, miembros superiores, eh, faringia, laringia, maxilar, facial, ocular, ¿no? También acá está la postura corporal y segmentaria, lo que es la contracción muscular. Eh, y bueno, ahí lo que les han colocado, ¿no? La reactividad del movimiento, etcétera. Entonces, básicamente ya ustedes a simple vista pueden dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Visceral y somático. Visceral, recuerden, puede ser interoceptiva, esteroceptiva, somático, propioceptiva, esteroceptiva. Cada una puede ser general o especial. Recuerden que las especiales son los sentidos, ya saben qué sentidos van en cada uno. Para recordar la motilidad, recuerden la función, ¿no? Visceral, motilidad de qué? De órganos. Somático, motilidad de qué? De músculos, grupos musculares, ¿no? Por ejemplo, ocular, facial, maxilar, ya, etcétera. Miembros superiores, inferiores. Así lo pueden recordar. Y recuerden el sistema parasimpático, simpático actúa en el visceral, ¿no? También que este es más afectivo, como les he mencionado. Entonces, imagínense que ustedes no estudiaron, se olvidaron, no sé, se bloquearon, pero les hablan de la sed o del hambre. El estímulo de la sed pertenece a un tipo de tipo visceral o somático. Ustedes creo que por raciocinio pueden decir, ah, es visceral, ¿no? Porque es más afectivo, es un instinto, igual que el hambre, igual que lo sexual, ¿no? Ya, entonces más o menos para eso les sirve que tengan la idea, ¿no? Para que les ayude a razonar también en caso su memoria falle, ¿no? Ya. Bueno, entonces acá hay una preguntita. Ahora vamos a responderlo, ¿no? A ver, ¿cómo se denominan las células pertenecientes al bulbo olfatorio que modulan y regulan la llegada de impulsos sensoriales en el sistema olfativo? ¿Y qué tipo de receptores tiene el sistema olfativo? A ver, les doy unos 30 segundos para que respondan. Ya, bueno, espero que tengan su respuesta. Ya bueno, la clave. Bueno, hay que recordar que el sistema olfativo va más bien ligado a lo que son las proteínas G, ¿no? Ya pueden ver ahí la clave. Y que las células que justamente pertenecen al bulbo olfatorio son las células periglomerulares GABAérgicas. ¿Está bien? Porque utilizan justamente al neurotransmisor GABA para realizar su función, ¿no? Vamos a ver entonces acá un resumen un poco rápido del sistema olfatorio. Ya, el bulbo olfatorio como tal tiene más o menos un área de 5 centímetros cuadrados. O sea, es muy chiquito, ¿no? Es como si ustedes agarran su regla, 5 centímetros es en un cuadrado, así es pequeño, ya. Y este bulbo tiene, como ven acá, varias áreas. Tienen áreas, glomérulos, por así decirlo, zonas que se denominan así. A ver, un ratito. O sea, puede identificar varios olores, pero cada olor tiene una codificación única. ¿Está bien? Entonces, ya, sumado a eso, también hay otras células que son células de soporte, que son de tipo glía, que tienen un tiempo de vida media de 30 a 60 días. Y como les comentaba, el tipo de mecanismo que utilizan esas células para enviar, digamos, el odorante, ¿no? La información hacia la parte de la corteza, bueno, la corteza otorrinal y todo ello, es el de proteínas G, ¿no? Ya, estas proteínas G, como ven acá hay una proteína G que tiene su porción alfa,
su porción beta y gamma, ¿no? Y ven que se despliega, ¿no? Se despliega como que se separa esta proteína G porque llega el odorante, llega la molécula del olor, ¿no? Entonces lo separa y este se desplaza hacia el otro receptor y de esta forma se genera el AMPC cíclico, ¿no? Que va a activar y va a favorecer el ingreso de calcio. Entonces, una vez el calcio ingresa a la célula, es que se va a dar, va a permitir la transmisión de la información bioquímica, ¿no? Para que el cerebro pueda interpretar, digamos, el olor, ¿no? Ahora, también hay que considerar que, bueno, hay varios tipos de aminoácidos, ¿no? Y que cada uno puede afectar más o menos a entre 10 a 30 cilios. Y por último, recuerden que las modalidades olfativas son estas 6, el AFEPA, o si tienen otra memotecnia también pueden usarla, pero son estas 6, alcanforado, floral, etéreo, pútrido, acre y almizclado, ¿ok? Que son las que les colocaron ustedes en su diapositiva. Listo. Después acá también podemos ver la capa de todas las células, ¿no? Acá otra vez repetimos, neuronas sensoriales olfativas con sus axones que llegan a la capa del nervio olfatorio, que es esta primera capa. Luego la capa glomerular, que es donde estaban los círculos que hemos visto, donde están las células periglomerulares GABAérgicas, que son las que van a integrar esta información. Después también vemos que pasan otras neuronas, como son las neuronas del penacho, ¿no? Las células en penacho, copetudas. Luego las células mitrales, ¿no? Que son las verdecitas. Y luego también vienen las células granulares GABAérgicas. Entonces, vemos que hay diferentes capas, ¿no? Primero, el epitelio olfatorio, capa del nervio olfatorio, capa glomerular, capa plexiforme externa, que es donde están las del penacho, capa de células mitrales, capa plexiforme interna y capa granulosa, ¿no? Que es donde están las granulares GABAérgicas. Ya, entonces, todas estas capas van a formar finalmente lo que es el glomérulo, ¿no? Ya, entonces, eso es como para que recuerden las estructuras de la conducción, ¿no? A nivel de lo que es el olfato. Ya, siguiente pregunta. Marca la afirmación incorrecta. A ver. La corteza olfatoria está conformada por el núcleo olfatorio anterior, núcleo anterior y posterior de la amígdala, tubérculo olfatorio, parte de la corteza entorrinal y corteza piriforme. Ya, luego dice, los axones de las neuronas sensoriales olfatorias de un odorante convergen en hasta 2 glomérulos y son bilateralmente simétricos en los dos bulbos. Ya, puede ser. Decíamos, el mapa sensorial odorante cumple la función de optimizar la detección del odorante a bajas concentraciones y mantiene un código neural. Ya, eso también me parece que está bien, ¿no? Ya, luego, la organización de los aferentes olfatorios no se reproduce en la corteza olfatoria. También. Ya, y luego, ¿qué más? Los axones de las neuronas sensoriales de un odorante convergen en hasta 2 glomérulos, pero no son bilateralmente simétricos en los dos bulbos. Puede ser, también. Ya, entonces, ¿cuál marcan, chicos? Todos pueden ser, ¿no? Ya, a ver, entonces la clave acá sería la clave E. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, es importante que recuerden que la olfacción está relacionada en un 95% al sabor, o sea, suelen ir de la mano de forma simultánea, inconsciente, ¿no? Y cuando hablamos de la parte de la interpretación del olfato, tenemos dos cortezas. Una corteza olfatoria primaria, donde actúan las neuronas piramidales, junto con la amígdala, la parte de la corteza entorrinal, ¿no? Etcétera. Y por otro lado tenemos la corteza olfatoria secundaria, que es la que te permite discriminar de forma más específica el olor. Entonces, acá ven que tenemos el epitelio olfatorio, que es esta zona de acá, y acá tenemos el bulbo olfatorio, ¿no? Recuerden que el epitelio olfatorio está formado por las neuronas sensoriales, ¿no? Del olfato, que son las que habíamos conversado hace un ratito, y que llegan a los glomérulos, ¿no? Cuando atraviesan la placa cribiforme.
Ya, entonces también esta organización de los impulsos sensoriales ocurre justamente en el epitelio olfatorio, no ocurre, o sea, esto de acá lo puse porque acá en una proposición decía, ¿no? El mapa sensorial odorante cumple la función de optimizar la detección del odorante a bajas concentraciones y mantiene un código neural. Y esto es correcto, ¿no? Porque lo que pasa es que el epitelio sensorial olfatorio va a tener codificado un único código, ¿no? Para lo que son los odorantes. Entonces sí te permite identificar el odorante a bajas concentraciones y también mantiene su código. Después, también es cierto que la organización de los aferentes no se reproduce en la corteza olfatoria, ¿no? Sino que ahí más bien ocurre a nivel de lo que es el bulbo olfatorio y luego ya posteriormente pasa a la corteza, pero ahí principalmente quienes actúan son las neuronas piramidales. Y entonces la clave acá sería la E, ahora sí, porque en esta parte vemos que efectivamente, ¿no? Como acá menciona, los axones neurosensoriales sí van a converger, los axones neurosensoriales, que son estos de acá, van a converger en hasta dos glomérulos, ¿no? Vemos que cada uno está yendo hacia dos glomérulos. Y sí son bilateralmente simétricos. O sea, ven, acá observan cómo uno va hacia esta posición y luego el otro hacia este lado y así, ¿no? Entonces, sí son bilateralmente simétricos. Y por eso esa proposición sería incorrecta, ¿no? Porque ahí te preguntaba, te decía que marques la incorrecta y te decía que no eran simétricos. Y eso es falso, porque sí son simétricos. Entonces, para que quede el concepto claro, los axones de las neuronas sensoriales olfatorias, que son estos de acá, de naranja y de verde, estos axones van a converger en hasta dos glomérulos, ¿no? Atraviesan la placa cribiforme y se van hacia dos glomérulos y van a ser simétricos. Y esto es importante porque permite o facilita lo que es la detección del odorante a bajas concentraciones, o sea, al estar en dos glomérulos hace que sea fácil detectar el olor, el odorante, y también permite que haya un código único para este odorante, ¿no? Es decir, si se activan, por ejemplo, estos dos o se activan otros dos, ¿no? Dependiendo de cuáles se activen, son los que van a codificar de forma exacta el olor. Recuerden también que la sinapsis es a través del glutamato, ¿no? Del sistema GABAérgico. Eso es importante y que también esto va a llegar hacia las neuronas piramidales, ¿no? Acá vemos cómo a partir del núcleo olfatorio anterior va a ir hacia la parte de la comisura de la vía anterior y luego también hay otras vías que van a ir hacia lo que es el tubérculo olfatorio, la parte entorrinal de la corteza, la parte amigdalina, tanto anterior y posterior, la parte del piriforme y también la parte del hipocampo, ¿no? Entonces, por eso también la primera proposición que acá nos mencionaban, de que la corteza olfatoria está conformada por todas estas partes, y esto es cierto, ¿no? Porque vemos aquí en la imagen que efectivamente la corteza está conformada por todos estos elementos. Entonces, ya, listo. Entonces, eso es nada más para resumir, creo que uno de los puntos importantes. Después creo que en su diapositiva les hablaron un poco de la anosmia, ¿no? Que es cuando hay alguna sensibilidad disminuida a un odorante, ¿no? También les hablaron un poco de la cacosmia, que es cuando pueden haber alucinaciones del olfato frente a olores repugnantes. Sobre todo esto ocurre, como también vi que estaba en el PPT, en los pacientes con epilepsia, que antes de tener el cuadro epiléptico presentan síntomas de cacosmia, ¿no? También la hiposmia, que hemos visto, por ejemplo, en infecciones o anosmia crónica, por ejemplo, en los pacientes que han tenido COVID, también pueden recordarlo ahí un poco más, ¿no? Que afectó lo que son, puede afectar el epitelio olfatorio. Ya. Eso me parece lo principal porque después creo que lo demás sí está más entendible. Ya. Siguiente pregunta. Esta creo que es más sencilla. Las ondas sonoras son energía. ¿Qué tipo de energía que se transforma en señales neuronales para permitirnos la audición? Ya, acá sería energía mecánica, ¿verdad?
Las ondas sonoras son energía mecánica que se transforma en señales neuronales y nos permite la audición. Ya. Entonces, acá, chicos, solamente para recordar, tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. Ven que el oído externo está conformado por la oreja o el pabellón auricular. El oído medio está conformado por la parte de los huesecillos, ¿no? El martillo, el yunque, el estribo, que también son considerados como los osículos auditivos. Y por último, también tenemos a la parte del oído interno, ¿no? Que es el que está conformado por la parte más importante. Primero, que están los canales semicirculares, ¿no? Que son esas como conchitas de caracol, por así decirlo. Luego también tenemos el utrículo y el sáculo, ¿no? Y después a la cóclea, ¿no? Que va a tener el órgano de Corti y nos va a ayudar en lo que es la audición. Recuerden que los canales semicirculares están relacionados al equilibrio, mientras que la cóclea y el órgano de Corti están relacionados a la audición. Entonces, el oído cumple dos funciones. Por un lado, la audición y por otro, el equilibrio. Ya. Otra cosa importante también son las funciones del oído medio, ¿no? El oído externo y el oído medio va a permitir la transmisión del sonido, mientras que el oído interno va a permitir la transducción. ¿Y a qué se refiere con transducción? Es que esta energía mecánica que ha sido conducida por el oído externo y medio se va a transformar a energía eléctrica, ¿no? Para poder enviarle las señales al cerebro y de esta forma podamos interpretar lo que estamos escuchando. Ahora, el oído medio también es importante porque he visto que les han resaltado algunas funciones. Por ejemplo, que tiene un reflejo amortiguador. Esto quiere decir que reduce el grado de sonido hacia el oído interno, ¿no? Y también protege justamente al caracol, ¿no? Que pusieron en su diapositiva, de los sonidos que son muy fuertes, también puede atenuar el sonido gracias a lo que es la contracción del músculo tensor del tímpano y la contracción del músculo del estribo. Entonces, eso sí creo que deberían recordarlo, ¿no? Que participan tanto el músculo tensor del tímpano como el tensor del estribo, estos dos, y que tiene un reflejo amortiguador, que el interno transduce y que el externo y el medio transmite. ¿Listo? Ya, y que la audición es una energía mecánica. Ahora, ¿qué estructuras conforman el órgano vestibular y qué tipo de señales neuronales reciben? A ver, recuerden por favor. Ya, entonces, recordemos que acá la parte del órgano vestibular va a tener lo que les decía, ¿no? Los canales semicirculares y el componente sacular, ¿no? El sáculo, bueno, que va a estar conformado tanto por el utrículo y el sáculo, y los tres canales que son anterior, posterior y lateral. No vayan a pensar que es anterior, posterior, mediala. Les puse eso para que puedan dudar, pero no, recuerden, anterior, posterior, lateral. ¿Está bien? Acá los podemos ver mejor. Anterior, acá están los canales semicirculares, anterior, posterior y lateral. Y por otro lado tenemos el utrículo y el sáculo, ¿no? Que van a conformar lo que es la parte de la mácula y van a detectar la aceleración lineal. Entonces, la aceleración lineal tiene que ver tanto con la parte de movimientos lineales, ¿no? O sea, por ejemplo, hacia arriba y hacia, por ejemplo, desaceleración, claro, aceleración, desaceleración, ajá, ya sea en horizontal o en vertical. Por ejemplo, cuando avanzamos o cuando bajamos de un ascensor, ¿no? Esa es una aceleración lineal porque estamos yendo en un solo eje, ¿no? Equilibrio en o que se le conoce como equilibrio gravitacional. Y acá están los órganos otolíticos, que vamos a ver mejor en un ratito. Luego tenemos los canales semicirculares. Acá están las crestas ampulares. Cuando estas crestas
cambian de posición, porque con el movimiento las crestas van a, digamos, movilizarse por la endolinfa, que va a estar a ese nivel. Entonces, eso va a movilizar las crestas. Y este sensor, esta movilización de las crestas, digamos que va a ser un sensor para valorar lo que es la aceleración angular y rotacional. Y eso es un equilibrio de rotación. O sea, ya acá se toman dos ejes para valorar el movimiento. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el equilibrio, ¿ok? No con la audición, con el equilibrio. Entonces, recuerden, para el equilibrio tenemos los órganos otolíticos, el sáculo y el utrículo y los canales semicirculares. Por un lado, el sáculo y el utrículo que miden el equilibrio gravitacional y los canales semicirculares que miden el equilibrio de rotación. Entonces, acá lo vemos mejor. El utrículo y el sáculo. El utrículo va a servir para lo que es la parte del movimiento horizontal. Por ejemplo, acá pueden recordarlo con la memotecnia de el horizonte ultrabrillante. Entonces recuerdan que utrículo, horizonte. Utrículo, horizonte. El horizonte ultrabrillante. Y el sáculo vertical con que los sacos caen, ¿no? Los sacos caen. Los sacos caen, entonces ya se acuerdan que sáculo vertical, listo. Y por otro lado tenemos los canales semicirculares que van a hablar del movimiento rotacional, ¿no? Entonces acá tenemos los canales tanto anterior, posterior y lateral, ¿no es cierto? Anterior, posterior y lateral. Y conforme estos canales se van moviendo según el ángulo, ya sea hacia la izquierda, la derecha, arriba, abajo, pero en un mismo eje, como ven acá, van a generar cambios, ¿no? Igualmente acá tenemos lo que es la aceleración angular y la parte también rotacional, ¿no? Por un lado tenemos cuando hay un movimiento mayor a 30 grados, bueno, en realidad están localizados, o sea, cuando bajamos la cabeza, estos se van a movilizar, digamos, van a aumentar en un ángulo de 30 grados, ¿no? Por eso ven acá al hombrecito que está con la cabeza un poco agachada y en un plano, si se trazara un plano de un eje horizontal, está más o menos a 30 grados, ¿no? Del eje normal, ¿no? Que vendría a ser este de acá, ¿no? Pero como ha bajado su cabeza, es que se ve que justamente se ha movido en 30 grados. Y acá, bueno, básicamente es también para ver la parte del movimiento rotacional. Que esto de los grados no está en su diapositiva, así que no se preocupen. Pero si quieren saber un poco más, las imágenes las saqué de ambos. Entonces, quizás ahí pueden como investigar un poquito más. Ya. Luego, acá también tenemos lo que es la parte de la cresta ampular que habíamos estado conversando y la mácula estática. La mácula va a tener los otolitos y también va a tener la endolinfa, ¿no? Acá vemos la endolinfa, los otolitos, vemos que acá está la parte del nervio vestibular, que justamente es del equilibrio. Vemos a las células, a los cilios o los sinocilios, o bueno, claro, sinocilios, que es el cilio más grande que tienen estas células, y los estereocilios, bueno, el líquido, el endolinfa y los otolitos. Entonces, y por otro lado acá en la cúpula o cresta ampular, que va a estar a nivel de los canales semicirculares, ya, estos de acá van a tener esta cresta y también cuando la endolinfa, que es el líquido que está rodeando la parte de la cresta, se movilice, cuando hay movimiento, la endolinfa va a movilizar la cresta y este movimiento va a ser detectado por las células, esas células sensoriales que están ubicadas en la base de la cresta, ¿no? Y bueno, y de esta forma es que se va a detectar la posición y se va a enviar información a través del nervio vestibular que ven que está acá abajito hacia la parte de la corteza para brillarnos información sobre el movimiento, ¿no? El equilibrio claro, la posición, la postura que estamos adoptando. Ya. Entonces, básicamente eso, y también acá en la siguiente imagen, vamos a ver creo que un poco mejor, sí, ya. Acá en esta imagen, chicos, también es para repasar un poco lo de las vías. Por ejemplo, acá vean que el nervio vestibular, que es el nervio octavo, va a ir a lo que es la médula oblongada y va a ir por distintas vías, ¿no? Por un lado va a ir por la parte del cerebelo, por la vía vestíbulo cerebelar, luego va a ir por la vía ventral posterior hacia el tálamo, que va a ir luego hacia el córtex, y todo esto lo va a realizar a través del haz ascendente, ¿no? El fascículo medial longitudinal, que es este de acá.
Entonces, una parte también de estos va a ir finalmente a los nervios craneales y va a unirse con el nervio oculomotor, el troclear y el abducens, el 3, el 4 y el 6, ¿no? Que van a formar parte del el reflejo vestíbulo ocular. Ya que ese es otro tema que es un poco más específico. Pero de acá lo que me interesa que recuerden es que en la parte del córtex, cuando llega al cerebro, las áreas receptivas vestibulares son las áreas 3A y 2V de Brodmann, ¿ok? Y también que hay una parte que se va al cerebelo, porque sabemos que el cerebelo también participa del equilibrio, ¿está bien? Contribuye a la información del equilibrio. También recuerden que hay otros haces, como el haz lateral vestibular, el haz espino, el tracto vestíbulo espinal, lateral y medial, el medial que va hacia el cuello y el lateral que va hacia las extremidades y el tronco. Y estos van a conformar parte de los reflejos vestíbulo-espinales, ¿no? Que son reflejos básicamente para evitar, por ejemplo, la caída o la regulación de la postura, ¿no? Porque justamente van a los músculos periféricos, por así decirlo, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que el equilibrio va a depender de estos tres componentes, ¿no? Por un lado, la información que llega a la corteza, por otro lado, también la parte de la visión, y por último, la información que llega a nivel de los músculos, ¿no? Que era lo que les estaba comentando. Entonces, aquí vemos que el sistema nervioso central va a estar conformado por lo que son los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo. Y el utrículo y el sáculo brindan información sobre la aceleración angular lineal y también la posición de la cabeza, ¿no? La gravedad. Después también los canales semicirculares, por otro lado, van a mandar información sobre la aceleración angular, ¿no? Ya. Esto sí ya lo habíamos dicho. Y con respecto al sistema nervioso central, bueno, también van a haber entradas o propioceptivas o táctiles. Por ejemplo, cuando yo cierro mis ojos, puedo tener equilibrio, pero quizás mi equilibrio, como que pierdo cierta capacidad de respuesta, ¿no? Porque cuando cierro mis ojos, alguien me puede empujar o algún estímulo externo, entonces puedo perder el equilibrio. Entonces, por eso también la parte de la visión es importante para mantener el equilibrio. Luego, este sistema nervioso central va a ir a lo que es el cerebro anterior para la orientación, el cerebelo, que es el que te permite controlar la postura, y el sistema oculomotor, ¿no? Para tener el movimiento de los ojos acorde a la posición en la que estamos, ¿no? Por último, también hay algunas alteraciones, por ejemplo, el vértigo, que puede ser que lo definen como la pérdida parcial o total de la orientación en el espacio, y por otro lado, la alteración del equilibrio, que está relacionada a lo que es la alteración de los núcleos vestibulares, o sea, más bien un origen central, ¿no? El nervio vestibular, el órgano vestibular, ¿no? Ya. Después, acá en esta parte de acá arribita, pueden entenderlo mucho mejor. Aferencias viene a ser todos los estímulos que vienen de afuera, por ejemplo, ojos, oídos y cuerpo, ¿no? Somatosensorial. Integración es a qué nivel van a funcionar. Lo que es la información visual pasa a la corteza, la parte vestibular pasa al tronco encefálico principalmente, y la parte somatosensorial pasa al cerebelo, que coordina la postura. Y las eferencias, entonces, ¿qué estímulos, qué efectos tenemos, ¿no? Por un lado, la percepción orientada, en el caso de los ojos, por otro lado, gracias al oído tenemos la coordinación de los movimientos oculares de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, cuando movemos la cabeza hacia la izquierda, nuestros ojos también se mueven en una dirección, ¿no? Hay una coordinación del equilibrio y a nivel visual también, ¿no? Y por último, el control de la postura y la marcha con el cerebelo. Entonces, depende de estos tres importantes, digamos, órganos, claro, aferencias, para poder tener un equilibrio óptimo, ¿no? Y es por eso que en la práctica clínica, que es la importancia de que estudiemos esto, sepamos evaluar estos tres componentes. Entonces, por ejemplo, si una alteración a nivel de la visión, o sea, ustedes ahorita pueden hacer el ejercicio, ¿no? Se paran y cierran los ojos.
Ya, si ustedes cierran los ojos, ustedes igual tienen una orientación espacial garantizada. ¿Estamos? Porque aún están recibiendo información tanto de su sistema vestibular como de sus músculos. Entonces, por eso su equilibrio no se va a ver afectado, porque aún están recibiendo información de otros dos componentes. Bien, ¿qué pasa cuando ahora no falla la visión, sino falla el sistema vestibular? En esos casos van a sentir vértigo, porque aunque tengan los ojos abiertos y tengan la información de sus músculos, no va a haber una adecuada información que llega a través de la parte del órgano vestibular, ¿no? Entonces por eso van a sentirse un poco mareados y a eso se le conoce como vértigo. Cuando hay una alteración, ¿y ahora qué pasa si está todo bien con la visión y está bien el órgano del equilibrio? Entonces, pero está mal la parte de los músculos. Entonces va a haber una alteración de la marcha y la postura, ¿no? Porque el cerebelo que controla esta área, ¿no? La parte de la marcha y la postura va a fallar. Entonces, por más que tengamos bien los ojos y tengamos bien nuestro sistema de equilibrio, la parte muscular no va a responder adecuadamente. Entonces, por eso va a haber una alteración de la marcha y la postura. Por eso les decía que cuando hay enfermedades musculares, como por ejemplo las distrofias, las miopatías, ¿no? Em, Justamente ahí se va a ver alterado la marcha y también la postura. Después, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo los dos mal, ¿no? No tengo la visión ni tampoco tengo la parte del órgano vestibular. Voy a tener una orientación alterada, pero probablemente haya un equilibrio conservado porque mis músculos aún están, digamos, posicionados en una cierta forma, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dejan sentada, ¿no? Me siento, me acomodan, estoy sentada y cierro mis ojos y de repente también tengo algún problema vestibular. Como estoy sentada, de todas maneras, al estar sentada hay cierto equilibrio, ¿no? Que uno tiene que tener. Entonces, por eso mi orientación va a estar alterada porque no voy a poder saber cómo, cómo estoy del todo, pero eso no significa que me voy a caer, ¿me entienden? Porque voy a estar como ya acomodada en cierta posición. ¿Está bien? Entonces, acá lo que se altera principalmente es la orientación, porque la orientación va a depender principalmente de la visión y del órgano vestibular. Mientras que si acá tenemos alterados lo que es la parte de la visión y del músculo, acá vamos a hablar de una orientación y un equilibrio alterados, porque acá sí se está alterando lo que es la parte muscular. Entonces, si no hay músculo, es imposible que haya equilibrio. ¿Está bien? Entonces, por eso acá el equilibrio se conserva, porque vean que el músculo sigue funcionando, pero en cambio acá no. Entonces, sí o sí va a estar alterado mi equilibrio y mi orientación también, porque no estoy teniendo una adecuada visión. Y acá vemos que la orientación va a estar conservada, porque la orientación depende principalmente de la parte visual, ¿no? Entonces, por eso acá dice orientación conservada, porque puedo ver cómo está la posición de mi cuerpo, ¿no? Pero mi equilibrio sí va a estar alterado, ya sea por que se alteraron ambos, no, porque se alteró más bien la parte muscular, ¿no? Entonces, para resumir esta tablita y que no se hayan mareado, recuerden que el equilibrio principalmente va a depender de la parte muscular, en este caso, y que la orientación, para saber la orientación, va a depender de la parte visual, ¿no? Entonces, si se altera la parte visual, orientación alterada, sí o sí, orientación alterada. Acá, conservada orientación. Pero si se altera la parte muscular, equilibrio, bueno, si se altera la parte muscular, equilibrio alterado, equilibrio alterado. Bueno, si no se altera, pues conservado, ¿no? Y el órgano vestibular va a ser un adicional, ¿no? Un plus, digamos, que puede ayudar a que no se manifieste tan fuerte, pero de todas maneras está alterado, ¿no? Mientras que si hay una alteración única de uno de estos órganos, sí podemos ya interpretarlo diferente, ¿no? Por ejemplo, acá la visión está alterada, ¿no? Podríamos decir que la orientación está alterada, pero no es así, porque hay otros dos órganos que le permiten compensar.
En cambio, cuando ya hay más de dos, perdón, hay más de uno, ahí sí ya hay un compromiso, ¿no? Entonces, traten de ver esas cosas para que no se confundan, ¿no? Ya, listo. Siguiente pregunta. Juan presenta dificultades para identificar el tono y el volumen de la nueva canción de Karol G. Sin embargo, es capaz de identificar el ritmo y la melodía. ¿Qué estructura se encuentra alterada? Ya, para esto hay que recordar, chicos, que tenemos estructuras primarias y secundarias, ¿no? O sea, tenemos la corteza auditiva de asociación primaria y la corteza de asociación, que es la secundaria. La primaria justamente es la que nos va a medir, acá sería la clave, ¿no? La corteza auditiva primaria se encuentra alterada. Entonces, acá justamente hay que recordar que la primaria es la que va a estar relacionada al tono y al volumen, ¿está bien? Y por eso está alterada en Juan, ¿no? Pero la corteza auditiva secundaria es la que va ligada al ritmo y a la melodía, ¿ok? Porque ya son, digamos, un poco más detallados o más específicos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo bastante grosero porque obviamente se relacionan ambas cortezas, pero es más que nada para que recuerden el concepto de cuál es la función de la corteza primaria y cuál es la función de la corteza secundaria. Listo. Esta imagen sí es para hablar un poco más de la audición. Por ejemplo, vemos que acá tenemos la membrana basilar. La membrana basilar tiene un líquido que es la endolinfa, que ahorita vamos a ver un poquito mejor acá. Esta membrana va a responder al movimiento. Cuando viene un sonido de alta frecuencia, lo que se altera principalmente es la parte de la base, que suele ser más estrecha, ¿no? Eh, mien- Mientras que la parte, cuando vienen frecuencias bajas, lo que se altera más, la membrana basilar se mueve mucho más a nivel del ápex, que suele ser amplio y más flexible, ¿no? Por eso ven que acá hay onditas en este nivel y en este otro hay otras ondas, ¿no? Ya. Luego, siguiente pregunta. Si nos exponemos a sonidos de alta frecuencia, estos a nivel de la cóclea tendrán principalmente... Esta imagen es para recordarnos que en los sonidos de alta frecuencia, estos van a estar más cerca a la ventana oval o a la base, que es donde están observando aquí, ¿no? Porque hay un movimiento, como les dije, cuando es de alta frecuencia, lo que se mueve más es la parte proximal de la ventana oval, ¿no? Entonces acá también lo están viendo. Ventana oval, movimiento mayor a nivel de la base, ¿ok? Mientras que cuando son sonidos de baja frecuencia, no mueve tanto la alfombra, ¿no? Al inicio, ¿no? Por así decirlo, pero al final ya como que causa un movimiento. Entonces, por eso los sonidos más bien de bajas frecuencias o de 700 Hz suelen afectar más bien el área que está cerca del helicotrema, ¿no? Que es a este nivel. Ya. Entonces, también recuerden acá una estrellita, porque eso es importante. Frecuencias audibles de 20 a 20.000 Hz y el rango de sensibilidad es de 1000 a 4000 Hz, ¿no? Y el habla, recuerden que está entre 300 y 3000 CPS, ¿no? Ahora, el área cortical de la audición también, recuerden, es el área 41-42 de Brodmann. Pueden recordarlo a ver, con la canción de 40 y 20, creo. O sea, es una canción, ¿no? Entonces, está asociada a la audición y ahí recuerdan que la audición sería 40, ¿no? 41, 42 de Brodmann. Y la ecolocalización, bueno, ahí les mencionan al final de su diapositiva, creo que habla de que los murciélagos pueden escuchar frecuencias muy altas, ¿no? Como por ejemplo de 150.000. Recuerden que nosotros nada más escuchamos de 20 a 20.000, ¿no? Y ellos al escuchar frecuencias ultrasónicas, eso también les permite localizar más o menos los objetos, ¿no? Porque saben que los objetos van a disminuir la frecuencia de ciertas ondas. Entonces, como que ya pueden tener una idea de dónde están localizados ciertos objetos y por ende volar en la oscuridad y todo ello, ¿no? Por eso se llama ecolocalización, ¿no? Utilizan el sonido para localizar. Ahora, acá tenemos otra vez lo que les estaba conversando para que no quede un poquito todo al aire. Tenemos la perilinfa, la endolinfa. Esto es importante. Recuerden que la endolinfa va a ser un líquido que es alto en potasio, ¿no? Acá lo pueden ver, miren. Endolinfa alto en potasio, 150. Mientras que la perilinfa, la parte, acá vamos a encontrar más bien sodio, ¿ok? Sodio.
Entonces, si ustedes les preguntan cuál es el principal ion de la endolinfa, recuerden que es el potasio, 150. Y de la perilinfa, el sodio, ¿ok? Ahora, este movimiento, digamos, de la endolinfa va a generar, como ven acá, un movimiento a nivel de las células de los cilios, ¿no? Entonces, estos cilios, al moverse, van a ser los que van a enviar la información hacia la parte del nervio vestibular, ¿no? Y vean acá que cuando la endolinfa se está moviendo, lo que ingresa a los cilios es el potasio, que es altísimo en la endolinfa. Entonces el potasio ingresa, genera despolarización, luego se forma el glutamato y el glutamato es liberado hacia el nervio aferente, ¿no? El nervio vestibular, para enviar la información. Entonces, de esta forma, ustedes ya se están dando cuenta que el sistema del equilibrio utiliza los canales de potasio, ¿ok? ¿Por qué de potasio? Porque son los que van a trasladar la parte de potasio que está elevado en la endolinfa hacia los cilios y, bueno, van a ser enviados finalmente hacia el sistema nervioso, ¿no? Ya. Y recuerden que el movimiento de este líquido es el que genera la orientación, ¿no? Ya. Los botones gustativos están formados por más de 50 células epiteliales modificados y se encuentran únicamente en lengua y paladar. Todas las papilas poseen botones gustativos. Ya. El sentido del gusto se percibe gracias a las estructuras de la corteza, opérculo parietal y corteza insular posterior. Y la señal gustativa depende de dos pares craneales. Ya. Entonces acá la clave correcta es que el sentido del gusto se percibe gracias a estructuras de la corteza como pérculo parietal y corteza insular posterior. Entonces, recuerden que los botones gustativos están formados por 50 células epiteliales, que no todas las papilas gustativas todas las papilas no van a poseer botones gustativos, ¿no? Recuerden que el sentido del gusto, perdón, que la señal que no, también acá, ¿no? Que no, se encuentran únicamente en lengua y paladar, no, ¿verdad? Se encuentran en lengua, en paredes de las papilas fungiformes, en la mucosa del epiglotis, en el paladar, en la faringe. Es importante que sepan en dónde tenemos papilas gustativas, ¿no? Después también los 5 sabores, acá falta un sabor, ¿no? Que es el umami, ¿no? Entonces no son 5, sino que hay más sabores. Y la señal gustativa va a depender de otros pares craneales, ¿no? Ya. Entonces, acá lo más importante de las vías gustativas para que recuerden es que hay 3 vías. Está la vía del genículo del facial, está la vía del petroso y está la vía del nodoso, ¿ok? Para que se acuerden. Geniculado, petroso, nodoso. Listo. ¿De dónde viene el geniculado? Viene de la parte delantera de la V lingual, ¿no? ¿Ok? Del, claro, la parte delantera de la V lingual. Luego, ¿de dónde viene el petroso? El nervio inferior del glosofaringeo. Viene de la parte detrás, ¿no? De la V lingual. ¿Y de dónde viene el nodoso? Viene la parte del glosoepiglotis. ¿Ok? Glosoepiglotis, ¿no? Acá vemos la epiglotis que forma parte de la faringe, ¿no? De la laringe. Ya. Ya. Entonces, luego estos se unen a los nervios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el séptimo nervio, el noveno nervio, el nervio décimo, que es el nervio vago, ¿no? Vago, el glosofaringio y el facial, ¿no? Entonces, esos van hacia lo que es el núcleo del tracto solitario, que es el área gustatoria, y luego estos van a ascender con la tercera neurona, o sea, esta es la segunda neurona que asciende, y la tercera neurona, la tercera sinapsis va a ser a nivel del núcleo ventroposteromedial, ¿no? Que es esta de acá. Y luego esta se va a proyectar hacia la corteza gustativa, que es el área 43. ¿Recuerdan cuál era el área auditiva? 42 y 41, ¿no? Y la gustativa, 43. Listo. Entonces ya saben que hay 3 vías, del glosofaringio, del facial, ¿no? Y del nervio vago, ¿ok? Recuerden, tracto solitario, ¿no? Tracto del núcleo solitario, ¿no? Ya, listo. Y en la parte superior es el núcleo ventral posteromedial.
Entonces, acá también núcleo del tracto solitario, sistema límbico, ¿no? Núcleos vulvares, el hipotálamo. Acá también va el tálamo, la parte que estamos diciendo ventroposteromedial, que es donde está la corteza gustativa, ¿no? Y en esta corteza, que es el área 43 de Brodmann, corteza gustativa primaria, que está en el lóbulo parietal, ¿no? Ya, y acá tenemos la circunvolución postcentral, la ínsula y el opérculo, que también nos permiten lo que es la percepción y discriminación. Entonces, este es un resumen de las vías centrales lo que es el sentido del gusto. Y bueno, chicos, no pude incluir la parte del sentido de la visión, porque ya siento que era demasiado, pero espero haberles ayudado, aunque sea un poquito, en lo que han comprendido. Y tengo una frase para ustedes, para motivarlos, porque sé que es muy estresante todo. Ya bueno, eres Cajal. No sé si habrán escuchado de Cajal, que fue un famoso, eh, descubrió lo que son las células de Cajal, ¿no? A nivel del sistema, bueno, la parte inmune, un poco del sistema gastrointestinal. Y él decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Entonces, bueno, les deseo buenas vibras en este examen, que no se rindan, ¿no? Que sigan así disciplinados y persistentes, y espero haberlos ayudado. ¿Está bien? Así que cualquier cosa pueden escribirme. Y ahorita les paso las diapositivas. Y ya, chicos, eso sería todo. Gracias por haberme escuchado tanto tiempo. Perdón.